Abrimos nuestro tiempo de debate de actualidad. Hoy centramos nuestro discurso y nuestro debate en tratar de comprender realmente que, bueno, pues qué pretende, ¿no? Por una parte, el Ayuntamiento de Pamplona con un cambio de modelo de castellano a euskera en dos de sus escuelas infantiles, Don Ivane y Fuerte del Príncipe. Bueno, pues un cambio, como decimos, ¿no? Del castellano al euskera que no ha sentado bien a las 220 o parte de las 220 familias involucradas en todo esto. Hoy, precisamente, en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona hay una concentración. Ahí estaremos en directo a partir de las 5:15 para conocer realmente el sentir de las familias. Hoy vamos a tratar de comprender esta decisión que ha adoptado la Alcaldía de Pamplona, el equipo de gobierno municipal. Y para ayudarnos a comprender este asunto estamos con Jesús Barcos, con José Andrés Burguete y con José Javier Echeverría. José Andrés Burguete, ¿qué tal estás? Bienvenido, José Andrés, buenas tardes. Bien hallada, buenas tardes. No hay día que no tengamos una polémica, ¿eh? Sí, porque en vez del gobierno del cambio se le va a acabar llamando el gobierno del conflicto, por mucho que no les guste. Jesús Barcos, ¿cómo estás, Jesús? Bienvenido, buenas tardes. Hombre, algo ayuda a la oposición, ¿no? A fomentar o alimentar los conflictos. La oposición en su perfecto derecho, ¿no? Pero bueno. José Javier Echeverría, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, medicado, diremos que estamos medicados. ¿Por qué? ¿Ante qué? ¿Ante los devaneos políticos o la gripe? Los virus, a ver si se hacen grandes ya y se me independizan ya de... Gracias, José Javier, por acompañarnos. Bueno, pues personas involucradas en el tejido político de nuestra comunidad, un analista también, como es el caso de Jesús, y una decisión que parte de la alcaldía, del gobierno municipal, como decimos, capitaneado por Joseba Asirón. Y la protesta de los padres y, bueno, pues las críticas de oscurantismo en la toma de esta decisión. ¿Cómo ves el panorama, José Andrés? Sí, es que esta decisión que ha tomado, iba a decir el Ayuntamiento de Pamplona, iba a decir el alcalde, yo creo que lo tiene todo, ¿no? Tiene un cierto oscurantismo en la medida en que no se aportan los datos necesarios para poder justificar, entre comillas, esta decisión. Tiene el enfado de una parte muy importante de las familias, tiene el enfado muy importante de los trabajadores de las dos escuelas infantiles, tiene el enfado que no la generación del conflicto por parte de algunos grupos de la oposición, y lo más importante, yo creo que tiene la muestra más evidente de una obsesión. Y este gobierno del Ayuntamiento de Pamplona, y en parte también el del gobierno de Navarra, está obsesionado con el euskera. Y lo dice una persona que formaba parte de un partido político que fue expulsado del gobierno porque defendíamos la extensión del modelo D al conjunto de la comarca de Pamplona. Por tanto, con esto quiero decir que nada crítico con la extensión del euskera, ni nos genera ninguna enfermedad, ni nos genera ninguna animadversión, sino que creo que forma parte de nuestra cultura, pero que las cosas como mejor funcionan es tratándolas de la manera más correcta posible. Y me da la sensación que en este caso, pues como digo, no está ocurriendo esto, sino todo lo contrario. José Andrés, me cuesta pensar que, bueno, pues que quien nos escucha no sabe que José Andrés fue, bueno, consejero y miembro del CDN, pero por si alguien se incorpora ahora y no conoce a José Andrés Burguete, pues José Andrés formaba parte de Convergencia de Demócratas de Navarra, un partido que desapareció, pero que formó parte del gobierno con Miguel Sanz como presidente y que, como indica él, fue expulsado del gobierno por ese deseo de extender la ley del euskera a la comarca. Bueno, dicho esto, por si acaso es necesario, Jesús Barcos, oscurantismo, demanda real, como dice el alcalde, hay dos idiomas en Pamplona y se deben atender. ¿Cómo ves el panorama? Eso, yo distinguiría entre la forma y el fondo. La forma es un debate sobre, bueno, ahora mismo abierto, sobre cómo se ha desarrollado esta medida, cómo ha salido a la luz, cómo se han enterado los trabajadores y trabajadoras, las molestias y yo entiendo la polémica y que genera entre los padres, ¿no? las molestias y hoy pues eso, en su perfecto derecho de protestar. Ese me parece que es un debate y no es menor, porque las cosas hay que hacerlas mejor que bien, ¿no? Sobre todo cuando uno sabe perfectamente que todo lo que rodea a la euskera va a generar polémica en esta ciudad y en esta comunidad. Y a partir de ahí yo iría al fondo. Es verdad lo que dice el alcalde, es una ciudad con dos idiomas, por lo tanto debemos enfocar el debate también sobre los derechos lingüísticos de ambas comunidades lingüísticas, y cuando esos derechos colisionan, pues tratar de solucionarlo lo mejor posible, bueno, pues eso, tratando de integrar a dos comunidades que me da la sensación también que
que no se miran demasiado entre sí, ¿no? Sobre todo la que ignora el euskera, porque en este caso la otra sí que domina el castellano. Bueno, pues a partir de ahí está el debate, es evidente, ¿no? Lo que pasa es que creo que también por parte de todo el mundo sería provechoso, necesario, conveniente, recomendable sacarlo siempre del terreno de la acritud, del terreno más agrio, de tratar de mirar un poco más lejos de cada polémica y ver cuál es, bueno, pues eso, el nivel de equidad y el nivel de coherencia que debemos tener con el euskera como lengua también propia de esta ciudad. Sí, José Javier Echeverría, como dice, ¿no? Ahora mismo, Jesús, de alguna manera cuando se habla del euskera surge la polémica, no sé si la sociedad está preparada o no para establecer un cambio, o si ese cambio tiene que ser de otra manera y de una manera más consensuada quizá o más refrendada por las personas que pueden resultar afectadas. ¿Cómo ves este panorama, ¿no? Porque los padres dicen que no, o sea, no demandan, en principio se dice, ¿no?, ese cambio de castellano a euskera. ¿Qué está pasando? ¿Cómo defender el idioma también en Pamplona de la mejor manera posible? A ver, cuando el otro día en la última tertulia que estaba yo aquí decía que la gente no gobierna para todo el mundo. O sea, los políticos gobiernan para la sensibilidad política e ideológica de sus votantes y para mantenerlos e incluso, bueno, pues si pueden rascar, pero ese es su planteamiento real, independientemente de que luego en campaña pues parece que es más genérico, pero luego en la práctica. Entonces, Bildu tiene una sensibilidad respecto al euskera y es más perceptivo ante una realidad, que es que no existía una correlación entre la demanda de plazas de euskera en la escuela infantil en Pamplona respecto a las de castellano. Como su sensibilidad es pro el euskera más que otros que han gobernado con anterioridad, ante esa mayor demanda de oferta de enseñanza pública en euskera, bueno, pues dan este paso. Entonces yo ahí entiendo que es coherente con una percepción tanto ideológica como de su visión de la realidad y toman esa decisión. ¿Cuál es el problema? Aquí había un chiste que salía un empresario, una tarta, partía en 10 cachos, ¿no? Él se come 9 y le dice al trabajador, le dice, ten cuidado que vienen los inmigrantes a comerte tu cacho. Pues aquí pasa un poquito lo mismo. En el tema de las escuelas infantiles, la enseñanza pública de 0 a 3 años, la administración pública no ha echado el resto para cubrir esta necesidad y plantear como un derecho de todos los padres a que exista esta oferta. Como no existe, existen carencias en inglés, existen carencias en castellano y existen carencias en euskera. Ante esas carencias, donde creo que se equivoca no es quitar plazas en castellano, que siga habiendo gente que se queda fuera, para incorporarlas a la línea de euskera. Lo que tendría que plantearse es una legislatura a plazo de 4 años, ampliar la oferta global de toda la enseñanza pública de 0 a 3 años y que en ese incremento es cuando se viera, por decirlo de alguna manera, mejorada la oferta que existe en el euskera, pero no a cambio de quitar una oferta que también se va a quedar fuera. ¿Una ampliación es factible realmente o es una utopía, no? Una ampliación, como dice José Javier, más ¿no? escuelas infantiles. Más. Bueno, pues es una competencia del ayuntamiento en esa materia, que puede establecerla de manera conjunta o compartida en colaboración con el propio Gobierno de Navarra, y es cierto en ese sentido que aunque en los últimos 10 o 15 años ha habido un importante desarrollo de lo que era la enseñanza en el ámbito de los 0-3 años, que no es una enseñanza reglada ni obligatoria, pero bueno, sí que ha habido un esfuerzo. No es legalmente obligatoria, sí. Deberíamos plantear ese... Sí, pero bueno, pero no es una etapa obligatoria desde el punto de vista legislativo. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha habido un esfuerzo muy importante, pero bien es cierto que no se es capaz, desde el punto de vista público, de poder atender toda la demanda. Lo que pasa es que, como todo, aquí lo que hace falta es saber los datos, cuáles son los datos que justifican esta decisión. Porque si hay datos en la que se ve clarísimamente
que hay una demanda muy importante insatisfecha en euskera o una demanda muy importante insatisfecha en castellano, la obligación y el deber de los poderes públicos es intentar cumplir y atender esa demanda. Pero por lo que yo estoy oyendo, claro, yo no estoy dentro del Ayuntamiento de Pamplona, creo que ninguno de los que estamos aquí presentes, bueno, creo que esos datos se han pedido. Y esos datos hasta el momento, por lo que yo sé, no se acaban de dar. Y me llama la atención que no se acaben dando. Porque si hubiese una demanda muy importante en ese sentido, pues era muy fácil decir, señores, aquí está la demanda, hay una demanda insatisfecha y por tanto nuestra obligación es atender esa demanda insatisfecha. Pero cuando no se aportan hasta este momento, pues yo creo que queda mucho, que deja mucho que desear. Yo creo que esos datos, yo que formé parte del patronato de las escuelas infantiles, todos los años teníamos conocimiento de cuántas plazas salían, cuántas personas optaban a esas plazas, a cuántas se les atendía y cuántas se quedaban fuera. Y si analizamos el momento en que estamos, esta información del año pasado estaba gobernando UPN. Es decir, lo que a mí me da la sensación es que UPN tiene esa información, porque debería tenerla, porque gestionaba las escuelas infantiles, la demanda que había el año anterior. Si ellos pensaran que no es justo, que no existe realmente esta menor atención a la solicitud de plazas en euskera, lo sacarían, porque tienen la información. Es que realmente existe esta no mayor demanda, sino que no están equiparadas, es decir, la parte que se quedan fuera de los que quieren aprender en euskera, de los que se quedan fuera de los que quieren aprender en castellano, es mayor los que se quedan fuera que quieren aprender en euskera. Y eso se constataba y no se han hecho los esfuerzos oportunos. Entonces, lo que hablábamos antes del tema de politizar todo, a mí me acuerdo que un político cuando pasó a la oposición, UPN, en la época que nosotros nos tocó gobernar juntos, y me acuerdo que él tenía muy claro, si estás en la oposición tienes que crear estado de opinión sobre las cosas. Y el euskera para UPN es un elemento que sí que le genera estado de opinión para posicionarse mejor de cara al futuro, y lo está utilizando. Bueno, regionalistas y socialistas han intentado, ¿no?, un cambio de sentido, pero parece ser que esta es una decisión tomada. Debería de haber sido consensuada, como indicábamos antes, en forma y fondo, consensuada quizá con la comunidad afectada, con padres, con los familiares, con la comunidad que conforman, ¿no?, las escuelas infantiles. Debería haber habido más consenso en este sentido, evitando así quizá pues, la protesta que veremos luego. Yo creo que cuantos más consensos siempre es deseable, incluso por un lado egoísta de cara al político, menos desgaste, menos fricción. Pero es cierto también que esta decisión que se ha tomado de forma, o así se visualiza, de forma brusca, si esto se hubiese abierto un proceso que durase 2 meses, lo hemos visto con la OPE, pues siendo honestos, es verdad que también se abre un frente de desgaste que si no tiene una salida fácil o una interlocución sencilla, visto lo visto, pues también tiene un coste político, ¿no? A partir de ahí, bueno, por ejemplo, José Andrés, cuando hablabas de obsesión, ¿no?, me parece que o que sería recomendable o que sería interesante, o que así lo veo yo, hablar más de sensibilidades que nos pueden gustar más o menos, porque si no entramos en ese punto de acritud, ¿no?, en esa partida de ping-pong donde Bildu y el equipo de gobierno pues habla de las obsesiones de UPN, PSN habla de las obsesiones del ayuntamiento. Estamos siempre mareando la perdiz, pero en un terreno de juego muy hostil hacia el euskera, cuando además, en cierta medida, eso estamos hablando de unas escuelas de 0 a 3 años, ya me dirás que... Ya, pero ese carácter hostil que tú dices, yo creo que es un carácter hostil que se ha creado artificialmente. O sea, el euskera en los últimos 25 años, con un gobierno en la mayoría de las ocasiones de UPN y también en otras con el Partido Socialista, ha tenido un desarrollo en esta tierra que no se ha conocido con anterioridad, o sea, sin parangón. Se han puesto sordina a muchas reivindicaciones de la comunidad euskaldun. Ese es el debate de la comunidad euskaldun en muchas ocasiones. Entonces, ha habido un desarrollo sin parangón, desde el punto de vista público y desde el punto de vista de los conciertos. O sea, todas las ikastolas están concertadas. Ha habido una apuesta clarísima también, y con un gobierno de UPN y del Partido Socialista. Lo que pasa es que, por lo visto, todo parece que es insuficiente. Yo te recuerdo, cuando antes hacías la mención del CDN, cuando resulta que fue la gran noticia cuando allí se presentó en Nafarroañez, cosa que no lo ha vuelto a hacer nadie de UPN, y son símbolos
que al final están incorporados como que alguien de UPN sea sorprendente que va a una fiesta de que no se haya manejado bien. Eso yo creo que ha calado en la sociedad navarra, en una parte de la sociedad navarra, y es, por eso digo que más allá de las polémicas concretas y de formas de hacer discutibles, que son un debate en sí mismo, yo creo que detrás hay una cuestión muy de fondo que habla sobre la convivencia de Yo estoy totalmente de acuerdo, Jesús, que UPN tenía que haber abanderado el aprendizaje y la enseñanza de euskera porque forma parte de nuestro acervo cultural. Y ha hecho lo contrario, quiero decir, lo ha financiado, lo ha colaborado, lo ha auspiciado, lo ha fomentado y además luego ha dado la idea de que él no quería saber nada de eso. Y entonces, por esa cuestión se le ha vuelto contra él. Esa situación paradójica que comentas, José Andrés, es precisamente lo que hace no entender un poco el discurso de los regionalistas en ese sentido, ¿no? Porque si él lo ha financiado y lo ha apoyado en cierta, medida, podía haber hecho otra política. En tal medida, no se ha contado de la misma manera. Claro, pues porque ha habido unos prejuicios, que ellos tendrán que saber por qué, en el que no han querido colaborar para nada en actos culturales del euskera, cuando forma parte de nuestro acervo cultural, como digo, es un patrimonio cultural también de la Comunidad Foral de Navarra, y el euskera por supuesto que sí. Entonces, UPN, estando en el gobierno, ha financiado las icastolas, ha permitido que se creen en la zona no vascófona, ha avanzado en el proceso. Icastolas, tú lo has dicho, icastolas, pero sí que... Y líneas de modelo de los colegios públicos, José Javier. Sí que ha puesto trabas al desarrollo de los modelos de... que se extendirá todo en Navarra. Pero bueno, yo digo que con su gobierno hoy el euskera tiene un conocimiento y una presencia desconocida en la historia de Navarra. Pero la pregunta es, ¿porque lo promocionaba UPN, como me estás diciendo tú, o porque había una demanda real? Ese es el problema, porque... no lo sé, podía haber hecho como ahora. No, es que ahora está la oposición. Mira, te voy a poner un ejemplo. Podía haber hecho se como está el hablando gobierno actual, del euskera segregado. Del euskera segregado. A remolque. Ahora critica... UPN está criticando a Bildu por el planteamiento de la segregación. El caso más sangrante de segregación del euskera y el castellano fue el desarrollo educativo en Barañain, donde se abrieron 2 institutos, creo recordar, con el apoyo de UPN y Herri Batasuna. Pues claro. Eso salió adelante con el apoyo de Herri Batasuna. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces UPN estaba en el poder y lo que quería era... Que crezcan pero separados. Un error. Que crezcan pero separados. Ahora está en la oposición y lo que entonces está de acuerdo, estado de opinión, utilizar un elemento más para... Un error porque no tenía que haber... O sea, si has permitido que haya una segregación, tienes que ser consciente que esa es la reivindicación en su momento de Herri Batasuna y hoy de Bildu, porque ellos quieren estar haciendo su programa, su plan educativo, y ahora quieren hacerlo, no hay. Y entonces aquello fue un error, una muestra de cómo en aquel momento UPN fue excesivamente permisivo, permitiendo, valga la redundancia... porque le interesaba. ¿Por qué le interesaba? Porque aquello provocaba el enfrentamiento político. No, porque el tema de que la gente hable euskera o que haya un determinada gente que quiera hablar euskera, lo que siempre ha pretendido es, bueno, ahí, en vuestro gueto y no relacionarse. Y en eso lo ha apoyado. Todo lo que era aislado, lo que estamos hablando, y castolas privadas. Sí, esas... Bueno, y modelos de públicos. Pero ahí es donde hemos chocado. Que yo llevo a mi hija al modelo D y ahí es donde hemos tenido la pelea durante muchísimos años, porque todos son trabas para abrir nuevas líneas. Pero esas pelea se produce también en otras líneas que no tienen nada que ver con el modelo D. Pero esa pelea la hemos tenido permanentemente y, sin embargo, se ha financiado icastolas privadas en zonas no vascófonas y no se ha permitido que enseñanza pública surgiera en esas zonas. ¿Y quién las ha defendido? ¿Y quién las ha apoyado? ¿Y quién las ha financiado? Le gustan los guetos. Crece, pero como gueto. Brevemente, Jesús, que luego vamos a escuchar también al alcalde Joseba Sirón defendiendo este proyecto educativo que plantea para el ciclo de 0 a 3 años. Adelante, Jesús. Está claro que se visualizan, demasiadas veces, ¿no? Se visualizan las dos Navarras, enfrentadas o confrontadas. Pero, insisto, últimamente creo que hay un espacio para una tercera, cuarta o quinta Navarra que a lo mejor su decisión, desde un punto de vista de modelo lingüístico, está tanto en la proximidad del centro, en la comodidad de acudir, sobre todo a esas edades de 0 a 3 años, que bueno, pues son criaturas que mételas en un coche con lo del frío, tal, la comodidad. Y en esa comodidad puede haber, desde luego, una demanda concreta en euskera, tangible y cuantificada.
Pero yo creo que también hay padres que dicen, bueno, pues si se da en euskera, pues se da en euskera, si se da en castellano tal, pero a la que quiero ir es a la que tengo cerca, la que está en mi barrio, la que puedo ir andando y llevar la logística esa loca. Claro, que hay razones que pueden llevar a un centro u otro de independientemente del modelo lingüístico, ¿no? También, eso es, también. que se acompasará pues según la oferta que en este caso... Si fuera tal como dices tú, no tendríamos en Pamplona No, el no, no, movimiento de autobuses que tenemos no, todos los no, días. ninguna proporción. Que tienes el colegio público ahí en San Francisco, al lado de tu casita, pero cuidado, no me vaya a Digo que hay relacionar una parte- con inmigrantes y con... Bueno, ese es otro- y me lo llevo, bueno, y me lo otro llevo debate. fuera. Es otro debate, Ejercicio ¿no? de Bueno, libertad ¿qué os personal, parece? José Vamos a Javier, ver. Ejercicios de libertad personal de la familia. Pero pagado con el dinero público. Si Bueno, tú quieres pues- llevarte a tu hijo a un colegio privado porque no te gusta el que te toca cerca, público, que es el que tienes gratis, Sí. te lo pagas. Yo en esto, ya lo siento, soy muy Ajá. fundamentalista. Bueno, vamos a comparto escuchar para al nada alcalde- esa reflexión. Al alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, defendiendo esta idea, bueno, pues de cambiar el modelo en dos escuelas, como estamos hablando, San Juan, Don Ivane o Fuerte del Príncipe, en la Milagrosa Azpilagaña. Vamos a verlo. Joseba Sirón defiende la decisión del equipo de gobierno municipal que va a duplicar las plazas de euskera en las escuelas infantiles de Pamplona. Ahora, por ejemplo, una familia del barrio de Iturramo de Azpilagaña, en el sur de la ciudad, que quisiera mandar a sus hijos a una escuela infantil, tenía que mandar al extremo opuesto de la ciudad. Esto no es más que regularizar y atender derechos históricos. El alcalde de Pamplona asegura que no se trata de ninguna imposición del euskera. Si pasar de 2 de 17 a 14 de 17 parece ser que para la posición de UPN-PSN es euskaldunizar, imponer, etcétera, etcétera. Las plazas garantizan absolutamente la demanda que hay hasta ahora. Va a seguir habiendo un 77% de oferta en castellano frente a un 73 respecto a un 27 del euskera. Pero no piensan lo mismo desde UPN. Los regionalistas aseguran que se trata de una decisión política que no atiende a la demanda real que plasman los informes hechos hasta ahora. Bueno, no conocían los datos que nosotros dijimos conocer. Parece que además querían hacer ver que eran datos de UPN cuando son datos que están en el organismo autónomo a disposición de todos y solo podemos interpretarlo como que los ocultan y eso me parece muy grave. En San Juan, según ese mismo estudio, no llega ni al 5% los encuestados que han dicho que quieren que esa escuela sea en euskera y la van a poner en euskera y parecido pasa en Milagrosa. Por lo tanto, se demuestra que esto es una decisión tomada con carácter previo a la demanda real. Respecto a las trabajadoras que podrían verse afectadas en las escuelas de San Juan y Milagrosa, el alcalde asegura que no habrá ningún despido. Hasta ahora, las familias que querían llevar a sus hijos a euskera tenían que trasladarse hasta la zona de la Chantrea y la Rochapea. Ahora aplauden el cambio porque les darán más opciones. Sí, pues conozco a gente que lo ha estado haciendo y bueno, pues con todo el trastoque que supone pues de transporte, de madrugar más, de todo, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, pues no lo hubiéramos llevado, hubiéramos buscado otra alternativa antes que trasladarte o quedarte fuera seguramente porque siempre se llenaban. Eso pues nos ha animado a decidir matricularlo el año que viene, ¿no? Con el cambio de las 17 escuelas infantiles que hay en Pamplona, 12 de titularidad municipal y 5 del Gobierno de Navarra, 4 serán en euskera con 378 plazas. Habrá 246 plazas en inglés y 954 plazas en castellano. Desde EH Bildu creen que así se da respuesta a una demanda histórica. Una reivindicación que apuesta por la garantía de los derechos lingüísticos para todas las personas en Pamplona. A nuestro entender, la actuación que ha tenido el Ayuntamiento ofertando 2 nuevas escuelas infantiles en euskera es un paso importante a favor de la democracia real en Pamplona. Los grupos que apoyan el cambio en el Ayuntamiento creen que con esta decisión se consolida el cambio y se atiende a la demanda basada en los datos de prematriculación en primaria en euskera que alcanza, dicen, el 25%. Bueno, ahí tenemos los datos respecto a esa encuesta que se había formulado y esa demanda real que puede existir y también los datos de que 2 escuelas de 17 ¿no? serán en euskera. Difícil solución tiene este asunto que, como vemos, pues, bueno, ha generado cierta controversia. José Javier, ¿alguna pista para evitar de alguna manera una mayor fricción también en el equipo municipal? Yo defendiendo la propuesta que me parece que avanza en el sentido de que una demanda que siempre se veía un poquito perjudicada respecto a de la otra,
pero sí que hay, primero, como no parto no estoy de acuerdo con el modelo de la segregación en educación, esto de la inmersión en euskera que no se relacionen con los de castellano, yo con mi hija se lo he explicado muchas veces, para mí es más importante la relación con las personas que el idioma. Entonces, a ti que te prohíban o que no puedas en el patio hablar con el de castellano, yo entiendo que igual vas a aprender peor en euskera, no creo, pero ¿no? para mí es más importante en que te relaciones con las personas aunque hablan un idioma diferente. Entonces, teniendo eso claro, creo que donde se equivoca es que estamos hablando de 3 años de educativos, que esto, si eso era el objetivo, es decir, se podía haber hecho de forma progresiva. Es decir, no tiene sentido que un padre que haya empezado este año en una de estas escuelas infantiles tengan que trasladarlo a un niño, cuando desde el punto de vista pedagógico siempre se habla de la conveniencia de la permanencia a un mismo espacio. Yo creo que podían haber ido incorporando... O crea 2 escuelas nuevas. No, pero me refiero, si no tienes esa opción, que es la opción óptima, sería crear más escuelas, es, bueno, introduce una segunda línea, por decirlo de alguna manera. En Ugarte teníamos euskera y castellano en el mismo edificio. Entonces, si los padres que han empezado en castellano se les permite acabar su ciclo de 3 años en castellano en ese sitio, no hubiera habido ningún problema si a los que van entrando se les va dando la opción de que en esas escuelas que había castellano... un modelo de tránsito, ¿no? Claro, pero no coger y alguien que ya ha empezado, decirle, cambiar no, de modelo o de lugar, ¿no? José Andrés. La no segregación, yo creo que comparto contigo esa reflexión, y también comparto la propuesta y el análisis que estabas haciendo desde el punto de vista que lo óptimo sería, bueno, pues vamos a ver si podemos abrir, como hay una demanda insatisfecha en el conjunto del 0-3 años, abrimos 2 escuelas nuevas y que pueden ser de euskera sin ningún problema, o si no, la opción intermedia es decir, bueno, como en estas escuelas hay alumnos ya que llevan 1 año o 2 años, bueno, pues vamos a abrir una línea que no supone en sí mismo ninguna novedad, porque sería algo parecido a lo de los colegios a partir de los 3 años o de los 6. Entonces, bueno, abrimos una nueva línea, vemos a ver qué demanda va habiendo y, por tanto, no generamos ningún problema, ni con los padres que ya están dentro, ni con los trabajadores que ya están dentro, porque siguen teniendo los alumnos que tenían el año pasado con 1 año, que este año los tienen con 2. Entonces, a mí me parece que este planteamiento, y vuelvo un poco a la obsesión, que a mí no me gusta que haya obsesiones, de ninguno de los tipos, pero me parece que la obsesión les lleva a cometer torpemente algunas decisiones como esta que tenemos encima. Última reflexión, Jesús. Salvadas las cuestiones logísticas o económicas de si al final podría ser factible esa gradualidad, que entiendo que a bote pronto suena bien, me parece que las cosas también bueno, pues funcionan mejor con esa capacidad de interlocución, salvados todos esos matices. Yo sí recordaría, desde un punto de vista social, la inconveniencia, por ejemplo, el otro día del discurso de Enrique Maya, cuando asoció euskera, euskaldunización, Euskadi. Tenemos, por lo menos como sociedad, yo creo que los partidos tienen una dinámica, pero como sociedad irnos alejando de ese tipo de relato. Para mí no es así, y ojalá no fuese así. Pero no lo tengo tan claro que algunas ocasiones no sea así. No es una persona que lo dice en un bar. Ya. Obvio a Enrique Maya. Ahí dejamos, ¿no? Bueno, claves diferentes, desde luego, para un tema difícil de resolver, palabras que se repiten, modelo lingüístico, demanda o no, porcentajes o no, proyecto pedagógico válido o no. De momento lo dejamos aquí. José Andrés Burguete, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Jesús Barcós. Gracias, José Javier Echeverría. Qué fácil, dirán algunos, es hablar cuando no se gobierna, ¿no? O no se está en la oposición. Ya hemos estado gobernando. Eso es. Ya nos ha tocado. ¿A que sí? Yo de pelo. Pero has tocado. Digo lo que pueden decir, pero es verdad. Efectivamente, bueno, pues ver desde luego la situación también desde fuera es interesante con los pilares que ya se tienen de la experiencia vivida, ¿no? Complicada. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestro debate, con nuestra tertulia. Vamos a hacer una pausa y seguimos.